Una alarma para emergencias es instalada en la ciudad. Esta requiere un voltaje de 120 voltios y un amperaje de 3 amperios. Bien determinar la intensidad máxima que puede producir, el nivel de intensidad máximo. Dice que si el nivel de intensidad mínimo requerido para escuchar la sirena es de 60 decibeles, ¿a qué distancia debe estar la persona más alejada de la sirena? Y también nos piden realizar el gráfico del nivel de intensidad versus la intensidad. Entonces, para entender este problema, primero debemos de pensar en la alarma. Tenemos una alarma, requiere un voltaje de 120 voltios. Tiene un amperaje de 3 amperios, por lo que ella requiere una potencia. Es igual al voltaje por el amperaje. De la potencia va a ser igual al voltaje, que es 120, por el amperaje, que es 3 amperios. O sea que la potencia requerida por la alarma es de 360 vatios, que es la unidad de potencia. Ahora, para saber cuál es la intensidad es una ecuación o un modelo matemático que dice que es la potencia sobre área. Y el área es una esfera, o sea, las ondas sonoras viajan en forma esférica. Y el área de una esfera es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad podemos relacionarla de la siguiente forma. Podríamos tomar una distancia, digamos, de 1 metro. Vamos a decir que R es igual a 1 metro. Realmente no va a hacer mucha la diferencia, porque de 0 a 1 metro, pues prácticamente el sonido es el mismo. Entonces podemos hallar la intensidad máxima conociendo la potencia. Sabemos que la potencia es de 360 vatios, no hay necesidad de colocar las unidades, sobre 4pi por la distancia, que es 1 metro elevado al cuadrado. Si hacemos esto en la calculadora, la intensidad máxima es aproximadamente, ya había hecho el cálculo, de 28.64 vatios por metro cuadrado. Entonces 28.64 vatios por metro cuadrado. Aquí respondemos a la primera pregunta. Entonces aquí está nuestra primera pregunta. Vamos a responder la segunda, donde nos piden el nivel de intensidad máximo. Entonces, para hallar el nivel de intensidad máximo, debemos recordar que el nivel de intensidad es B igual a 10 por logaritmo en base 10. No hay necesidad de colocar el 10. Ya sabemos que es base 10 si no aparece. Por la intensidad máxima, que ya la conocemos, sobre una intensidad de referencia que es I sub 0. Esto se conoce como el umbral de audición y se puede comparar con el aleteo de una mariposa. Entonces I sub 0 es igual a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Ya puedo calcular el nivel de intensidad máximo. Será igual a 10 por el logaritmo de I máximo, que ya sabemos que es 28.64, sobre I sub 0, que es el umbral de audición, que es 10 a la menos 12. Entonces, si hacemos esto en la calculadora, el nivel de intensidad máximo es igual a 134.56 decibeles. Aquí respondemos la segunda pregunta. Para responder la pregunta C, vamos a responder la pregunta C.
dice que si el nivel de intensidad mínimo requerido para escuchar las sirenas es de 60 decibeles, ¿a qué distancia debe estar la persona más alejada de la sirena? Entonces, conozco el nivel de intensidad, ya tenemos la fórmula, dice que B, en este caso nos están dando el nivel de intensidad, por lo tanto esto sería 60 igual a 10 por logaritmo de I, llamémoslo 1, comparado con I sub 0, que es 10 a la menos 12. Entonces aquí se trata primero que todo de hallar la intensidad. ¿Para qué necesito esta intensidad de la persona? Luego la reemplazo en esta ecuación para poder determinar el área. En el área tenemos el radio y allí es donde podemos determinar a qué distancia puede estar la persona para poder escuchar la sirena. Entonces colocamos simplemente este 10 que está multiplicando, pasa a dividir, sería 60 dividido 10, sería igual al logaritmo de I1 sobre 10 a la menos 12. Vemos que 60 dividido 10, obviamente esto dará 6 igual al logaritmo de I1 sobre 10 a la menos 12. Ahora, para pues despejar esta intensidad 1 de esta ecuación, debemos de utilizar las propiedades de los logaritmos. La tercera propiedad de los logaritmos dice que si tenemos el logaritmo de un número en base b y x es el número igual a y, entonces esto lo podemos llevar a una forma exponencial que dice que la base elevada a la y es igual a x. Es lo mismo que voy a aplicar para esta ecuación. Por lo tanto, entonces sabemos que la base del logaritmo es 10, por lo tanto 10 elevado a la 6 es igual a I1 sobre 10 a la menos 12, que ya hay que hacer un tratamiento matemático. Por lo tanto, I1 es igual a 10 a la 6 por 10 a la menos 12. I1 será igual. Tenemos iguales bases, por lo tanto, es propiedad de los exponentes. Colocamos la misma base y sumamos o restamos los exponentes. 6 menos 12 daría menos 6 vatios por metro cuadrado. Aquí todavía no he resuelto la pregunta, ya conozco la intensidad que se requiere, por lo tanto puedo utilizar, recordemos que la fórmula de la intensidad es igual a la potencia sobre área, lo que es lo mismo, potencia que la conocemos, ya sabemos que es 360 vatios sobre 4pi por radio al cuadrado. Entonces, en esta fórmula yo conozco la intensidad que debe recibir la persona para poder escuchar la sirena, que es 10 a la menos 6, es igual a 360 vatios sobre 4pi por radio al cuadrado. Entonces, en esta ecuación voy a calcular una distancia. Por lo tanto, acá tenemos lo siguiente. Voy a pasar, dejo el 10 a la menos 6 multiplicado por 4pi por radio al cuadrado. Es igual a 360. Ahora simplemente vamos a pasar lo que esté multiplicando, pasa a dividir y dejamos r al cuadrado en el lado izquierdo. Entonces queda r al cuadrado va a ser igual a 360 sobre 10 a la menos 6 por 4pi. Entonces, para calcular r, simplemente sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Tendríamos 360 sobre 10 a la menos 6 por 4pi.
Si empleamos una calculadora, esto nos debe dar aproximadamente 5.352 metros. Ya que estamos utilizando las unidades fundamentales del sistema internacional, esto equivale aproximadamente a 5.35 kilómetros. Ahí daríamos respuesta a la pregunta número C de nuestro problema. La última pregunta nos pide realizar el gráfico de B versus I. Para hallar la gráfica que nos pide y nos plantean en el problema, realizar el gráfico del nivel de intensidad versus la intensidad, vamos a utilizar el software de GeoGebra de la siguiente forma. Aquí tengo el programa que es gratuito. Aquí está la fase principal de el GeoGebra, y para escribir nuestra ecuación de nivel de intensidad, entonces vamos a utilizar él comprende que la variable que él va a utilizar para f de x o y, podemos escribir y, va a ser igual a 10 por, escribo el logaritmo, él me dice que qué logaritmo va a utilizar, logaritmo en base 10, escribo la variable y que nosotros hemos utilizado, va a ser x, o sea, en el eje x sobre, recordemos que es sobre el umbral de audición, que es 10 elevado a la menos 12, y le podemos dar enter. Aquí nos va a presentar la gráfica. Esta es la gráfica del nivel de intensidad. Aquí podemos manipular nuestras escalas. Observen que esta escala vertical yo la puedo subir, la puedo bajar, y vamos a analizar lo siguiente. Recuerden que el nivel de intensidad máximo era cuando la intensidad era 28.64. Te voy a escribir que x sea igual a 28.64. Recuerden que aquí x es y. Entonces miren que esta escala aquí la puedo acercar. Ahí está en 28, x igual a 28.64, y puedo señalar este punto, y efectivamente, si ven en la parte izquierda, dice que es el nivel de intensidad es de 134.57 decibeles. Entonces es muy interesante utilizar este tipo de herramientas para poder visualizar qué tipo de gráfica nos presenta el nivel de intensidad versus la intensidad. Así termina el ejercicio.